Dios le bendiga, amada iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y a todos aquellos amigos que también se conectan para escuchar palabra de Dios. Que Dios los bendiga a todos. Es un honor poder llegar hasta sus hogares, allí donde usted nos esté escuchando, en ese automóvil o en esa oficina, o donde Dios le dé la oportunidad de escuchar esta programación. Le agradecemos de antemano por conectarse y compartir este video con todos aquellos que son seguidores suyos en las redes sociales. No olvide compartirlo. Es importantísimo que compartamos la palabra de Dios, ya que estamos en tiempos finales y necesitamos alcanzar las almas que todavía no conocen al Señor. Si no te has suscrito a nuestro canal, lo puedes hacer. Si nos quieres seguir en YouTube, Iglesia JRS. Repito, si nos quieres seguir en YouTube, siempre te va a aparecer por allí en tu pantalla, Iglesia JRS. Si nos quieres seguir en Facebook, igualmente te puedes suscribir. Y agradecemos por todos los que se están suscribiendo y los que se han suscrito. Si lo vas a hacer en Facebook, igualmente Iglesia JRS. Si me quieres seguir en Instagram, será un grato privilegio poder siempre tenerles ahí, orar por ustedes, compartir esos mensajes cortos, pero que son muy edificantes para todos aquellos que siempre están a través de Instagram. Me puedes seguir como @Pastor David Gutiérrez. Así es que Dios te bendiga. A ti que te estás conectando, no olvides dejarle un like al video y compartirlo y dejar un comentario que sea edificante para exaltar y glorificar el nombre del Señor. Porque este ministerio está comprometido con darle a Dios toda la gloria. Nosotros solamente somos siervos inútiles que estamos cumpliendo con nuestro llamado. Pero la gloria y la honra deben de ser siempre solamente para Dios. Dios bendiga a la iglesia central que Dios me honra en pastorear aquí en la ciudad de Westbury, en Nueva York. La iglesia JRS, que Dios los bendiga muchísimo. Y también a todas nuestras iglesias filiales dentro de Estados Unidos, nuestra iglesia ya en Honduras, Peña Blanca, Honduras, también nuestras iglesias en Perú, en Piura y en Lima, Perú. Que Dios les bendiga de una manera poderosísima a todas esas iglesias benditas que están exaltando y glorificando a Dios juntamente con nosotros. Y a toda la iglesia de Jesucristo, en todas partes del mundo, en Sudamérica, Centroamérica, México, todo Norteamérica, el Caribe, Europa, Asia, Oceanía, en África. Que Dios los bendiga, hermanitos, que Dios te bendiga por estar orando por este ministerio, por siempre conectarte y ser parte de todo lo que Dios está haciendo. Te lo agradezco de todo corazón por ser esa persona que se deja usar por el Señor. Cada vez que tú compartes este video, nos ayudas a alcanzar a aquellos que todavía no han sido alcanzados. Así es que, amados hermanos, en este día quiero compartir un tema con ustedes que lo he andado aquí en el corazón, enardece en mi alma y tengo la inquietud del Espíritu Santo de que debo de compartir esta palabra con ustedes. Y espero que sea de mucha, pero mucha bendición para la iglesia de Cristo, para mis hermanos, amén, que están siempre esperando una palabra fresca, una palabra que venga de parte de Dios y que sea de muchísima edificación para la iglesia. Créame que estoy orando fervientemente para que Dios se glorifique en la vida de muchos de ustedes. Oramos cada vez que doblo mis rodillas, oro por la audiencia, oro por todos los que se están suscribiendo, por los que nos escuchan, no se han suscrito, pero que están ahí siempre pendientes de la programación. Estamos orando por ustedes. No estás solo en esta batalla. Hay una iglesia que siempre dobla rodillas delante de Dios para que el Dios de la gloria se glorifique en tantas, pero tantas necesidades que hay dentro de la iglesia y fuera de la iglesia también. Muy bien, mis hermanos, abre tu corazón
es lo que primero que quiero decirte. Abre tu corazón. Deja que Dios trate contigo. Deja que el Espíritu Santo hoy obre en tu vida. Porque este es un tema de suma importancia. El tema que voy a compartir es el siguiente. Guiados por el Espíritu. Escúchalo. La vida de los cristianos no es una vida obsoleta. El día que Cristo nos salvó, no es para que nosotros hiciéramos lo que nos diera la gana. Desde ese momento, tu vida, mi vida, debe de ser una vida guiada, atento a lo que estoy diciendo, guiada por el Espíritu. Son grandes cantidades de cristianos que hoy mismo, mientras yo comparto esta palabra, están arrepentidos, están llorando, están pagando un precio amargo, doloroso, por haber tomado decisiones por su propia cuenta y no haber permitido que el Espíritu Santo lo guiara. La vida del cristiano es una vida bien ordenada. Es una vida guiada por el Espíritu Santo. Si tú no quieres fracasar, si quieres tener éxito como cristiano, si quieres tener éxito en el ministerio, sea pastoral, evangelístico, como maestro, en lo que Dios te ponga en su cuerpo, en la iglesia, debes de aprender a llevar una vida guiada por el Espíritu. Si no, fracasarás. O te adelantas al propósito de Dios o te apartas del propósito de Dios. No hay nadie más efectivo para tener éxito y victoria en el camino de Dios que llevar una vida guiada por el Espíritu. Si Él no lo aprueba, no lo hagas. Si Él no te guía, no te muevas. Deja que el Espíritu Santo te guíe. Hoy quiero invitarte a que por favor abras las Escrituras, porque esto es un tema de suma importancia. Está en juego tu vida cristiana. Por eso te digo, hay muchos llorando amargamente por tomar decisiones a la ligera. Muchos están arrepentidos porque Dios los tenía en un lugar y hoy están donde Dios nunca te dijo que debías de estar. Te moviste fuera de la voluntad de Dios. Te moviste sin la guianza del Espíritu. Hay gente que obedecen más a lo que dice un profeta que a lo que dice el Espíritu Santo. Obedecen más a lo que aquel fulanito que ni ora, pero dice que Dios le habla. Obedecen más a esa persona que a lo que dice la bendita y poderosa palabra de Dios. Yo soy un fiel seguidor de la palabra y del Espíritu Santo. Y te voy a decir algo. He visto la gloria de Dios. He visto la mano de Dios manifestarse. He visto a multitudes de personas caminar al lado mío. Y hoy muchos de ellos ya no son cristianos. Otros están fracasados. Fracasaron en el ministerio. Porque no aprendieron a vivir una vida guiada por el Espíritu. Romanos capítulo 8. Empecemos por ahí, amado hermano. Abre el corazón y deja que el Espíritu Santo trate de una manera especial contigo.
Porque hay muchos de ustedes que me están escuchando que están a punto de tomar decisiones, de emprender un proyecto, de entrar en un ministerio. Asegúrate que el Espíritu Santo te está guiando. Asegúrate. No porque fulano te dijo o alguien te está empujando a entrar a hacer algo que Dios no te ha llamado a hacer. ¿Cuánta gente no ha entrado en el ministerio pastoral y Dios nunca le llamó a ser pastores? Porque hay como una, no sé, una epidemia de gente que quiere ser lo que Dios no lo ha llamado a hacer. Disfruta lo que Dios te puso a hacer. Si Dios te llamó a ser evangelista, hazlo con excelencia. Si Dios te llamó a pastorear, pastorea con excelencia. Si Dios te llamó a ser un diácono de iglesia, disfruta hacerlo. Si Dios te llamó a ser un predicador laico en tu iglesia, hazlo. Aprende esto. Que en este camino no son los títulos los que te hacen grande delante de Dios. Es la obediencia. Es seguir su voluntad perfecta. Si Dios me llamó para limpiar el templo y lo hago con excelencia y lo hago con obediencia, con amor, con pasión y lo hago con integridad, Dios me bendecirá igual que aquel que está en un ministerio pastoreando 1,000, 2,000, 20,000 personas. Porque Dios no premia títulos, ni por el nivel de cantidades de cosas que yo haga, sino por la excelencia de tu obediencia a Él. Obedece lo que Dios te diga que hagas y Dios te honrará. Dice la Biblia, escucha esto por favor, escúchalo. Romanos 8:1. Dice el apóstol Pablo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Atento a lo que dice esta palabra. Los que no andan conforme a la carne. Escúchelo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sabes qué es eso? Eso es ser guiado por el Espíritu. La vida cristiana es una vida que se distingue por ser guiada por el Espíritu. Si a ti no te está guiando el Espíritu Santo, tú estás en serios problemas en este camino. Porque hay que ser claro en lo que dice la Biblia. La Biblia es específica. Bendita sea esta palabra. Porque Pablo lo dice. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y recalca Pablo. Es claro. Es preciso. La palabra es diáfana. Está al alcance del entendimiento de todos. Y lo dice Pablo de esta manera: los que no andan conforme a la carne. En otras palabras, los que no hacen lo que les da la gana. Los que no hacen lo que esta naturaleza pecaminosa desea que hagamos.
sino, dice, conforme al Espíritu. Sea bendito el nombre del Señor. Eso es una vida guiada por el Espíritu. Para esas personas, dice Pablo, no hay ninguna condenación. Así es que, amados hermanos, todo aquel que quiera ser cristiano verdadero, quiero que entienda que esta palabra es para nosotros. ¿Quieres agradar a Dios? ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? Déjate guiar por el Espíritu. ¿Quieres hacer las cosas como a Dios le agradan? Déjate guiar por el Espíritu. Desde el momento que tú te entregas a Jesucristo, ya no haces tu propia voluntad, sino que haces la voluntad de aquel que te ha llamado. Para ellos es que ya no hay condenación. Continuemos con lo que dice este libro bendito. Romanos 8, capítulo 5. Capítulo 8, versículo 5. Escucha bien lo que dice la palabra. Porque los que son de la carne, oiga esto, bendito, esto desnuda, la palabra de Dios desnuda a cientos y cientos de personas que están metidos en las iglesias, diciendo que son cristianos, cargando una Biblia, predicando, ocupando cargos dentro de la iglesia, pero que realmente no llevan una vida guiada por el Espíritu. Escucha bien, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Oh, bendito sea el nombre de Dios. Iglesia bendita del Señor. Te pregunto en este momento, ¿quién es el que está guiando tu vida? ¿Qué sientes en tu corazón? ¿Qué sientes aquí adentro? ¿Qué sientes en tu espíritu? ¿Hacia dónde van tus deseos, tu inclinación? Porque yo voy a decirte algo a la luz de esta palabra. Que el hombre que está siendo guiado por el Espíritu siente asco por el pecado. Siente repugnancia por el pecado. Aborrece lo malo. Aborrece todo lo que Dios aborrece. Sea glorificado el nombre del Señor. Pero el que anda en la carne, dice Pablo, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Por eso es que usted va a ver que hay cristianos que todavía sienten deseo de irse a meter a un cine, de irse a una fiesta, de incorporar el mundo y meterlo a la iglesia, de no tener un cambio de vida, de seguir viviendo exactamente como vivían allá afuera en el mundo. ¿A qué se debe eso? ¿En qué consiste eso? En que está haciendo falta en la iglesia una vida guiada por el Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, dice Pablo. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y yo te voy a decir algo. El Espíritu Santo jamás, nunca te llevará fuera de la palabra. El Espíritu Santo siempre te guiará a la santidad. El Espíritu Santo siempre te llevará a que vivas una vida de oración. El Espíritu Santo siempre te guiará a una vida de obediencia a tu pastor, a tus líderes, a la palabra, a una vida de humildad, a una vida de perdón, a una vida de misericordia, a una vida pura delante de Dios, a una vida íntegra. ¿Por qué razón? Porque se tiene que cumplir lo que dice este libro bendito. Dice Pablo, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Es imposible que una persona que esté viviendo en la carne quiera vivir en el Espíritu.
Es imposible que una persona que anda en la carne quiera vivir en santidad. Por eso, escúchame, iglesia bendita del Señor Jesucristo. Es por eso que tenemos tantas iglesias liberales. Es por eso que tenemos tantas iglesias carnales. Es por eso que tenemos una iglesia muerta, una iglesia vacía, una iglesia insípida, una iglesia que no ora, una iglesia que no se consagra, una iglesia que no está viviendo en santidad. ¿A qué se debe eso? Porque es imposible, aleluya, que los que son de la carne piensen en las cosas del Espíritu. Es imposible. Es por eso que hoy quiero pedirte encarecidamente en el amor de Dios. Déjate guiar por el Espíritu. Déjate guiar por el Espíritu Santo. Iglesia, escúchame, déjate guiar por el Espíritu Santo. Estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos de engaño, tiempos de mentira, de falsedad, de ministros que han caído en pecado y siguen pastoreando la iglesia, de predicadores que llevan una doble vida, de evangelistas que salen de un lugar a otro y en los hoteles meten mujeres para vivir con ellas. ¿Qué tiempos más difíciles estamos viviendo? ¿A qué se debe todo eso? A que hemos dejado de ser guiados por el Espíritu y estamos viviendo en la carne. Y el apóstol Pablo, aleluya, con el poder de la palabra de Dios, desenmascara y dice, porque el ocuparse de la, verso 5, porque los que son de la carne, dice Pablo, piensan en las cosas de la carne. Busque un cristiano carnal y él solo habla de dinero, de mujeres, de placeres, de entretenimientos, solo de cosas carnales, porque de la abundancia del corazón es que habla la boca. De lo que tú cargas dentro, eso es lo que se te salta siempre por la boca. Por eso dice Pablo, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Un espiritual piensa en el Espíritu. Un espiritual quiere hablar de Dios. Un espiritual lo ofenden y él no ofende a nadie. A un espiritual lo critican y él no critica a nadie. Un espiritual no insulta a través de las redes sociales. Un espiritual tiene una boca santa, limpia. Un espiritual es un hombre que ora por los demás. Un espiritual busca la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Un espiritual no hay que obligarlo a ser cristiano. Desea ser cristiano. Un espiritual no hay que evangelizarlo para que venga a la iglesia. Él viene a la iglesia con alegría y dice, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Y hay gente, el carnal, ¿sabe qué dice? ¿Para qué tanto culto en la iglesia? Con el domingo suficiente. Te lo digo con amor. Andas en la carne. Si anduvieras en el Espíritu, entenderías las cosas de otra manera. ¿Por qué hay un decaimiento espiritual tan impresionante en la iglesia? ¿Por qué hay una indiferencia tan terrible dentro de la iglesia? ¿Por qué nadie llega a los cultos de oración? ¿Por qué los pastores convocan a la iglesia a orar y lo que llegan son 2, 3 hermanitos? Y el resto de la iglesia, todos se dedican a otras cosas menos a buscar a Dios. ¿A qué se debe todo eso? Porque aquí dice Pablo,
Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Primero es mi casa, primero es mi carro, primero es mi cuenta bancaria, primero tengo que pagar mis deudas, primero es mi tarjeta de crédito, primero es todo lo demás. Y si acaso me queda tiempo, veré si puedo apartar un tiempo para Dios. ¿Sabes a qué se debe todo eso? Lo que dice aquí, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Sé que duele esta palabra quizás, pero si oyes palabra de Dios te va a restaurar, te va a sanar, te va a levantar para la gloria de Dios. Mas los que son del Espíritu, dice Pablo aquí, en las cosas del Espíritu. El que anda guiado por el Espíritu, piensa en las cosas espirituales. Primero es mi salvación. Primero voy a vivir en santidad. Voy a vivir en obediencia. Voy a someterme a Dios. Qué gran diferencia. Es urgente. Es urgente que la iglesia sea guiada por el Espíritu. Estamos en un momento crítico. Estamos en un estado de emergencia. Estos mensajes tenemos que compartirlos, tenemos que enseñárselo a la iglesia. Las iglesias están repletas de gente carnal. Es impresionante la lucha que están teniendo los pastores hoy en día. En las iglesias usted ve pleitos, contiendas, envidias, divisiones, chismes, adulterios, fornicaciones, envidias de toda clase. Nadie se goza por ver a aquel hermano que está creciendo espiritualmente. Santo es el nombre del Señor. Escuche bien lo que dice el apóstol Pablo aquí, verso 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, dice Pablo. Escuche bien eso. El ocuparse de la carne es muerte. Tú que has ido poco a poco perdiendo la guianza del Espíritu y te has empezado a ocupar en las cosas de la carne. Primero es el trabajo, primero es el dinero, y primero es aquello y lo otro. Pronto vas a morir espiritualmente. Pronto vas a estar en un estado de desánimo, de desaliento. Pronto ya no desearás ir a la casa de Dios. Vas a empezar a poner excusas, a quedarte en la casa por cualquier motivo. Saldrás tarde del trabajo todos los días y ya no sientes remordimiento en tu conciencia. Ya no te sientes mal. ¿Sabes por qué? Porque el ocuparse de la carne es muerte. Eso te asesina espiritualmente, te mata. Te mata. Son cantidades de cristianos que están muertos espiritualmente en las congregaciones, porque se han ocupado en las cosas de la carne. Vamos, iglesia, hay que despertar. Hay que hablar estas verdades al pueblo de Dios. Son cantidades de personas con la Biblia en la mano que están muertos por estar ocupados en las cosas de la carne. Necesitamos ser guiados por el Espíritu. Esto es urgente lo que te estoy diciendo hoy. Necesitamos con urgencia que la iglesia retome el camino bíblico, retome la senda antigua, retome el camino verdadero del evangelio. Si continuamos en esta condición de ocuparnos en las cosas de la carne, pronto seremos cementerios espirituales. Por eso Cristo, el mensaje a una de las 7 iglesias del Apocalipsis, el Señor le dijo: tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Si Cristo tuviera que hablarle a cientos de iglesias hoy en día, a muchas de esas iglesias les diría: tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Muerta.
Son miles de cristianos que están muertos espiritualmente. Porque usted mira a la gente afanada, afanada en lo material, afanada en las cosas de la carne. Y aquí lo dice el apóstol Pablo, porque el ocuparse, escúchalo, esto es palabra de Dios, porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por eso es que usted entra a las iglesias y usted mira a la gente amargada, apática, vacía, muerta, insípida. Usted entra a las iglesias y la gente no se va al altar a clamar delante de Dios. Se sientan como témpanos de hielo en las sillas de las iglesias. Oh, bienaventurado aquel que oye la palabra de Dios y la pone en práctica. Bienaventurado es aquel que hoy ha sacado tiempo para oír palabra de Dios. Yo agradezco a Dios por esta palabra, aunque me arde el alma. Me encanta la bendita palabra de Dios. Y yo agradezco a Dios que haya inspirado al apóstol Pablo para escribir esta carta a los hermanos de Roma. Y él lo dice aquí claramente, porque el ocuparse de la carne es muerte. Eso no es difícil, iglesia amada, de entenderlo. Por favor, escúchame. Escucha, iglesia bendita del Señor. Te repito, son cantidades de cristianos que están muriendo espiritualmente. Gente que en otro tiempo estaban llenas del Espíritu. Gente que en otro tiempo eran gente ungida por el poder de Dios. Daba gusto escucharlos cantar en la iglesia. Daba gusto oírlos predicar. Daba gusto verlos como líderes. Eran un ejemplo digno de imitar. Era gente que hasta el mundo decía, Dios lo ha cambiado. Pero ahora, por estar ocupado en las cosas de la carne, eres un muerto delante de la presencia de Dios. Y Pablo nos dice a todos nosotros, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Levántate, como dijo el apóstol Pablo escribiéndole a los hermanos de Éfeso, capítulo 5, verso 14. Despiértate tú que duermes. Levántate de los muertos y te alumbrará Jesucristo. Vamos, despiértate, iglesia. Despiértate, hermano. Despiértate, líder. Despiértate, predicador. Predicadora, pastor, evangelista, maestro. Despiértate, tú teólogo. Despiértate. Despiértate tú que duermes. Levántate de los muertos. Y deja que te alumbre Jesucristo. Oh, bendito sea su nombre. Dice Pablo en el verso 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Por eso es que necesitamos ser guiados por el Espíritu. Porque la naturaleza carnal, pecaminosa que hay en nosotros es cruel si te descuidas. Por cuanto los designios de la carne, de esa naturaleza pecaminosa, son enemistad contra Dios. Mire o escuche bien lo que dice la palabra. Cuando una persona deja de vivir en el Espíritu y de ser guiado por el Espíritu y empieza a vivir esa vida carnal, dice aquí la Biblia que son enemistad contra Dios. Y si eso es así, tal como lo dice aquí la palabra, ¿cómo cree usted que se siente Dios con la iglesia del siglo XXI?
¿Cómo cree usted que se siente Dios con esas iglesias que han dejado meter el mundo dentro de sus templos? ¿Cómo cree usted que se siente Dios con esas iglesias liberales que han abierto las puertas de par en par al pecado, a la inmoralidad, a la desobediencia, a toda clase de aberración, al evangelio de la prosperidad? Que el Señor reprenda al diablo, que son centros para estafar, no para edificar. Le estamos haciendo un daño terrible a la iglesia de Jesucristo. No, mi amado hermano, Dios no está contento con estas cosas. Dios mira hacia la tierra y ve su iglesia que no está siendo guiada por el Espíritu. Y aquí dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. En este momento, así como está la iglesia, hermano, Dios no está agradado. No está agradado, lo dice aquí la palabra, que esto es enemistad contra Dios. Imagínense cómo se siente Dios cuando ve esos templos donde lo que hay es como una discoteca. Hay discotecas cristianas, entre comillas, porque no son cristianas. Tales cosas no existen en el Evangelio de Cristo. Iglesia amada, reflexionemos, recapacitemos. Y dice aquí el apóstol Pablo: porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Es imposible. Imposible hacer la voluntad de Dios cuando se anda en la carne. Cuando un cristiano anda en la carne, le molesta todo, le molesta el mensaje, le molesta el culto, le molesta la iglesia. Todo le ofende lo que tiene que ver con Dios. Pero el que anda en el Espíritu, hermano, ese se goza en el culto, se goza con el mensaje, ama la santidad, le encanta la vida de oración. Y continúa Pablo diciendo, escuche: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así, claro. Aquí no hay, tal vez algunos hermanos, Dios conoce el corazón, tal vez está agradado con él. No, aquí dice claramente: y los que viven según la carne. En otras palabras, los que son guiados por los deseos de la carne, por esos deseos pecaminosos, mundanos. Dice aquí claramente: no pueden agradar a Dios. Así de sencillo. Es imposible agradar a Dios en la carne. Tú no me vengas a decir que Dios está agradado si tú has dejado meter el mundo y el pecado dentro de la iglesia. No me puedes decir que Dios está agradado. Porque aquí dice: y los que viven según la carne, los que viven para complacer la carne, las vanidades, la lujuria, la lascivia, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Esos no son de Dios, dice la Biblia. Y aquí dice: los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden. Y le dice Pablo a los hermanos en esta carta: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Escuchó eso? Y esto no me lo estoy inventando yo, lo dice la palabra. No es de él. Aunque cante, aunque predique, aunque hable bonito, aunque salte, aunque brinque, aunque hable en lengua, no es de él. Aunque profetice, aunque sueñe, aunque se conozca la Biblia de pasta a pasta, no es de él. Deja que la palabra hoy te administre.
porque el tema es guiados por el Espíritu. Y Romanos 8:14, escucha atentamente a lo que dice esa palabra. Dice Pablo, porque todos los que son guiados, atento a esa palabrita, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, dice este libro sagrado, estos son hijos de Dios. Entonces no todo el mundo es hijo de Dios. No todos los que están en la iglesia son hijos de Dios. No todo el que carga una Biblia es hijo de Dios. No todo el que predica es un hijo de Dios. No todo el que tiene un ministerio es hijo de Dios. Hijos de Dios son aquellos que son guiados. Guiados, escuche, eso es palabra de Dios. Guiados por el Espíritu de Dios. ¿Quién te está guiando a ti? ¿Quién es el que guía tu vida? Reflexiona por un momento, recapacita, piensa. Lo que estás haciendo es el Espíritu Santo de Dios que te está guiando. Lo que vas a hacer es el Espíritu Santo de Dios que te está guiando. La vida que llevas, la forma en que vistes, ¿es el Espíritu Santo de Dios el que te está guiando? Y quizás usted me diga, pastor, o sea, el Espíritu Santo me va a decir a mí hasta cómo me tengo que vestir. Sí. ¿Y sabes cómo lo va a hacer? Guiándote a su palabra. Porque Él es el que te guía a toda verdad y a toda justicia. El día que te vayas a poner una faldita apretada o un pantalón apretado, varón, o te vayas a vestir de una manera indecorosa, provocativa, que incite al sexo opuesto a codiciarte, ¿sabe qué va a hacer el Espíritu Santo? Te va a guiar y te va a decir, ve a Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 9. ¿Y sabes qué dice la palabra? Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. ¿Quién lo va a hacer? ¿El pastor David Gutiérrez? No. El Espíritu Santo te guía a su palabra. Y cuando alguien te diga, sí, pastor, pero en la iglesia que yo me congrego, a mí me han enseñado que Dios lo que ve es el corazón. Sí. Pero el Espíritu de Dios, cuando Él te guía, te va a llevar a Primera de Tesalonicenses 5:23. Él no te va a decir así dice el pastor David Gutiérrez. Él no te va a decir así dice el teólogo tal. Él no te va a decir así dice el comentario tal. No. ¿Sabe qué te va a decir el Espíritu Santo? Te va a guiar a Primera de Tesalonicenses 5:23. ¿Y qué dice Primera de Tesalonicenses 5:23? Dice de esta manera: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, no a medias, por completo, y todo vuestro ser. Oiga bien, todo, no a medias, todo vuestro ser, espíritu por dentro, alma por dentro y cuerpo por fuera. Y oiga bien lo que dice: será guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Esa es la vida guiada por el Espíritu. Ahora, si el que te está diciendo allá en la silla de la iglesia
en el altar de la iglesia. Dios lo que mira es el corazón. Pero el Espíritu Santo te dice sí. Pero mira lo que dice mi palabra. Y el mismo Dios de paso santifique por completo espíritu, alma y cuerpo. ¿Y por qué Él te está diciendo en el púlpito que Dios solo mira el corazón? Deja que te guíe el Espíritu Santo. Y si tú tienes aquella vocecita que te dice, hermano, yo me he visto así con esta minifalda para mi esposo, pues tendrías que hacerlo solo en tu casa, porque en la calle no anda solo tu esposo. Allá andan hombres que no son cristianos, cristianos que son carnales, que nunca oran, que no buscan a Dios. Eso no te van a ver en el Espíritu. Eso no van a estar orando por ti, ni van a orar por tu matrimonio, ni para que haya estabilidad entre tú y tu esposo. No, es lo que va a empezar es a codiciarte. Por eso necesitamos con urgencia ser guiados por el Espíritu. No hagas lo que yo te estoy diciendo, haz lo que te dice el Espíritu Santo a través de su palabra. Deja que el Espíritu Santo de Dios te guíe. No te molestes conmigo, no te molestes con los que predican la palabra, no te molestes con tu pastor, no te molestes con aquellos hombres que Dios ha llamado para predicar la verdad. No, deja que el Espíritu Santo de Dios te guíe. Cuando tú vayas a hacer algo, cuando vayas a hablar mal de una persona, pregúntale al Espíritu Santo de Dios si es su voluntad que tú hables de esa persona. Con esto no estoy diciendo que debemos de taparle el pecado a la gente, pero hay que usar la sabiduría de Dios. No es para ir a hablarlo a tu lugar de trabajo, hablarlo con fulano, mengano, sutano. Ve con tu pastor. Allí habrá un cuerpo de diáconos, de líderes, que llamen a esa persona para ser restaurada y que se aparte del pecado. Pero ¿por qué la iglesia está sufriendo estragos en este momento? Porque no estamos siendo guiados por el Espíritu, sino en la carne. Aún tenemos ministros en los altares en la carne y por eso en lugar de edificar ofendemos, insultamos, herimos, destruimos a nuestra audiencia, destruimos a la iglesia que pastoreamos. ¿Por qué razón? Porque no somos guiados por el Espíritu. Bendito sea el nombre de Dios. Y por eso el apóstol Pablo lo dice claramente. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Y cuántas veces nosotros decimos, ay hermano, cómo Dios usa ese hermano, echando fuera demonios, cómo profetiza, cómo predica? ¿Ah? Qué bonito habla ese hombre. Es un gran siervo de Dios. Y Dios dice, no. Mis hijos son los que son guiados por el Espíritu. Estos, dice la palabra, son hijos de Dios. ¿Tú quieres ser un verdadero hijo de Dios? Empieza desde este momento a permitir que el Espíritu Santo de Dios te guíe. ¿Y sabes cómo te va a guiar el Espíritu Santo? Con esta bendita palabra. Él nunca te guiará fuera de la palabra. Nunca, nunca. En nuestra naturaleza hay una guerra entre el espíritu y la carne para que no hagamos lo que nosotros queremos, como lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas. En Gálatas capítulo 5, verso 16 en adelante, dice la Biblia, escucha. Digo pues, dice Pablo, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Una vez más, ¿sabe lo que está diciéndole Pablo a la iglesia? Déjense guiar por el Espíritu. Anden en el Espíritu. Hagan la voluntad del Espíritu. Es un llamado a la iglesia. La iglesia se tiene que dejar guiar por el Espíritu Santo, si no vamos a fracasar. Por eso es que a veces no vemos resultados. Oramos, ayunamos y hacemos tantas cosas y no vemos resultados.
Y Pablo le dice a los Gálatas, digo pues, les dijo, andad en el Espíritu. Eso es lo que Dios le está diciendo a la iglesia de hoy en día. Y no estoy hablando de un evangelio extremista, no, porque no creo tampoco en ese evangelio, porque se llena de gente hipócrita y falsa. Estoy hablando de andar en el Espíritu, que el Espíritu de Dios da testimonio. El Espíritu Santo es lo más bello que tenemos en la iglesia. Y Pablo le dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esta carne te va a pedir cuanta cosa hay en ese mundo, placeres, vanidades, lujurias, carne. Te va a pedir adulterios, fornicaciones. Te va a incitar a que veas pornografía, porque eso es lo que le agrada a esta carne, a esta naturaleza pecaminosa. Y es por eso que Pablo nos reta y nos dice andar en el Espíritu. Si usted quiere tener victoria en su vida espiritual, déjese guiar por el Espíritu. Deje que hoy le meta mano. En el nombre de Jesús te lo pido. Y dice el verso 17, porque los deseos de la carne son contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Hay una guerra dentro de nosotros. Hay una batalla espiritual para que no se haga la voluntad del Espíritu, para que tú no vivas en el Espíritu. Esta naturaleza que nosotros tenemos es más mala que el diablo, hermanos. Por eso yo aconsejo, vive orando y ayunando y sometido a Dios. Sométete a Dios todos los días de tu vida. Vive una vida de obediencia, apártate del pecado. Y empieza a vivir una vida guiada por el Espíritu. Y ya verás que vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Habrá un cambio radical. Serás una bendición en la iglesia, en el trabajo, en la casa, en el hogar. Serás una bendición como esposo, como esposa, como hijo. No hay nada más bendito y glorioso que una persona siendo guiada por el Espíritu. Una persona que es guiada por el Espíritu es bendición, hermano, hasta cuando tú lo tienes en tu congregación. Edifican. Sus palabras son vidas. Vienen ungidas, restauran, sanan, bendicen a aquel que las escucha. Y dice el apóstol Pablo, verso 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas, escuche bien lo que dice Pablo aquí, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, eso es de la carne, fornicación, de la carne, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Haz un examen profundo. Te reto a que empieces hoy a vivir una vida guiada por el Espíritu. Estas cosas te van a llevar al infierno. Te van a llevar a tu destrucción, a tu desgracia. Y escucha bien lo que dice la palabra aquí. Mas el fruto del Espíritu. Oh, bienaventurados son aquellos que se dejan guiar por el Espíritu. ¿Sabes cuál es el fruto del Espíritu? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice Pablo, no hay ley. Bendito sea el nombre de Dios.
Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivís, dice Pablo, por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Déjate guiar por el Espíritu. Ya no hagas lo que te dé la gana. Ya no vivas como anda todo el mundo. Aprende a vivir como le agrada a Dios. Y cierro con estos últimos textos de la Biblia. Guiados por el Espíritu. Escucha. Estas son palabras que salieron de nuestro Maestro. Juan capítulo 16, versículos 7 y 8. Y luego estaré leyendo el 13. Dice la Biblia, escúchalo. Pero yo os digo, dijo Cristo, mire la importancia del Espíritu Santo en la vida de los cristianos. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Él se fue. Y él, al él irse, el Espíritu Santo vendría. Dice aquí, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Eso está clarísimo en las Escrituras. Escucha atentamente. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Por qué hoy se peca en las iglesias y se vive pecando y nadie se convence de su pecado? Porque hace falta la guianza del Espíritu. Porque hay gente que está viviendo en pecado y nada, como que nada les redarguye. No se sienten mal. Se acostumbraron a vivir en pecado. ¿Sabes por qué, hermanito? Porque hay una necesidad urgente de que el Espíritu Santo empiece a guiar nuestra vida. Y concluyo con este texto. Verso 13. Pero cuando venga, dijo Jesucristo, escucha atentamente, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará. Oh, gloria. Yo quiero que me guíe a mí. Si tú quieres, dile también tú que te guíe. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Sabe lo que necesitamos? Que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Deja que te guíe el Espíritu Santo y vas a tener victoria. Ya no continúes con ese estilo de vida. Ya no sigas oyendo que fulano dice, no, mira que eso es extremismo. No, esto no es extremismo. Esto es la pureza del Evangelio. En este momento, si tú te quieres reconciliar o quieres aceptar a Cristo como tu único y suficiente Salvador, me gustaría hacer una oración por ti. Deja que Dios te ayude. Deja que el Espíritu Santo trate contigo. Deja que Él te guíe. Haz esta oración con honestidad. Porque si tú no lo haces con todo el corazón, tus oraciones no valdrían de nada. Porque Dios conoce lo que sale de nuestra vida, de nuestro ser, de nuestra alma, espíritu, de nuestro corazón, de lo más íntimo de nosotros. Él lo sabe. Haz esta oración con todo el corazón. Señor Jesús, en este momento
Te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Me reconcilio contigo. Perdóname. Límpiame de toda maldad. Me duele tanto haber pecado contra ti. Espíritu Santo, te ruego que a partir de este momento empieces a guiar mi vida. Límpiame, Jesús, con tu sangre y no te acuerdes nunca más de mis pecados. Y escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Santo Espíritu. Gracias, Jesús, porque has llegado a tiempo. Sé el Señor de mi vida a partir de este momento. Amén, amén. Vamos a orar por ti que has reconciliado, aceptado, y por ti que también que estás enfermo, quebrantado de salud. Padre, en el nombre de Jesús, te presento a todas esas personas que en este momento están cayendo rendidas a tus pies, pidiéndote perdón, reconociendo que han pecado, que te han ofendido, pero que están arrepentidos, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, restáurales, levántales, rompe toda atadura del diablo de pecado en el nombre de Jesús. Satanás, suelta esa vida, suéltala, porque no te pertenece, es propiedad de Dios. Gracias, Padre, gracias. Te presento a los enfermos, te presento a los que están hospitalizados, los que están, Señor, en esa cama, quebrantados, los que están deprimidos, los que han sido atados por poderes demoníacos. En el nombre de Jesús de Nazaret, todas esas familias, hogares que están desintegrados, Padre, enviamos el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, libértalos, libértalos en el nombre de Jesús. Rompe toda cadena del diablo. Gracias, mi Señor. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Bendita Iglesia de Jesucristo y amados amigos que han escuchado esta palabra y que se han reconciliado y han aceptado. Que Dios me lo bendiga mucho. No olvide compartir el video, dejarle un like, deje su comentario, díganos desde dónde nos está escuchando y únase con nosotros a darle toda la gloria a Dios. Este ha sido su servidor en Cristo, el pastor David Gutiérrez, que les ama y estará orando siempre por ustedes. Dios les bendiga y Dios les guarde a todos.